Tengo el gusto de saludar al vocero de Iniciativa México y Cambio Climático, Víctor Ramírez. Víctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Plataforma México Clima y Energía para servirte. Bien, bueno, aquí me colocaron ese nombre, te pido una disculpa y avanzamos en la información. Mira, hace un momento platicaba sobre la situación de la sequía, pero además del impacto que puede tener y cómo se puede agravar teniendo en cuenta la situación de las presas en el país. Hablábamos un poco sobre la política a mediano y largo plazo y de que esta pues no se tiene, sobre todo teniendo en cuenta que la sequía puede seguir continuando y se puede alargar en el tiempo. Tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves este tema? ¿Se está haciendo lo necesario o todavía falta mucho más? Bueno, primero que nada, creo que no se está haciendo lo necesario. De hecho, no se están haciendo previsiones adecuadas. Como bien dices, hay una crisis de sequía en algunas zonas del Estado de México y eso va a terminar por afectar a los ciudadanos. Por otro lado, México debería estar preocupadísimo y debería ser una de sus prioridades en materia de seguridad nacional la lucha contra el cambio climático, y ahorita ha pasado a segundo plano al grado de que ya hay un par de suspensiones que da el Poder Judicial a una ONG ambientalista, porque México, al parecer, o al menos desde la planeación gubernamental, no está haciendo lo suficiente para intentar frenar el cambio climático con las consecuencias que eso tendría en todos los hogares, ¿no? Sí, esto que dices sobre todo el cambio climático, las consecuencias, ¿cuál consideras, si se pudieran enumerar, que podrían venirse dando esas consecuencias teniendo en cuenta la escasez la falta de abastecimiento de las presas, la sequía que puede también tener un impacto económico, pero cuáles podríamos estar viendo las primeras consecuencias? Ok, bueno, los primeros problemas que vamos a tener los primeros problemas que vamos a tener por cambio climático serían básicamente tener menos agua disponible, pero o más bien en periodos más cortos de tiempo, lo cual incrementa el periodo de sequías, pero por el otro lado los fenómenos hidrometeorológicos se vuelven más agresivos, la misma cantidad de agua pero en menor tiempo, lo cual no permite que lo aprovechemos de forma adecuada y genera inundaciones, genera deslaves, genera todo esto a lo que lamentablemente cada vez nos tenemos que ir acostumbrando más, y tendremos que hacer un cambio en la forma en la que los mexicanos y todo el mundo desarrollamos la infraestructura para poder así ser resilientes, o digamos que adaptarnos a lo que el cambio climático va a generar. Pero además hay un punto importante, y es que este mismo gobierno ha dicho que una de sus prioridades es usar la hidroelectricidad o la hidroeléctrica, para generar energía eléctrica de forma limpia, lo cual se vería afectado también por las condiciones de falta de agua en las presas y frustraría finalmente los proyectos de este gobierno en materia de energía limpia. Oye, estás poniendo un punto muy interesante, es decir, una hidroeléctrica funciona a través de turbinas que funcionan con presas, que funcionan con agua, y básicamente si no hay agua, pues no funciona nada de esto, ¿no? No solamente si no hay agua, recordemos que la prioridad en el uso del agua no es ni siquiera la generación hidroeléctrica. Entonces, ¿a qué le vamos a tener que dar prioridad? Le vamos a tener que dar prioridad al consumo humano, le vamos a tener que dar prioridad a la producción de alimentos, y si alcanza todavía se dará prioridad a la generación de energía eléctrica. El problema es que el gobierno ha tomado como una prioridad o como un proyecto de energía base la hidroeléctrica. Si no tendremos agua, la priorización deberá de ser la misma, mantener el agua para uso humano y entonces generar hidroeléctricas, lo cual disminuirá la posibilidad de uso de esta fuente de energía que es considerada limpia, obligando entonces a otro tipo de generadores, ¿no? Claro. Oye, y regresando al tema del abastecimiento de las presas, ¿cuáles son las alternativas, Víctor? Teniendo en cuenta que de pronto vemos mucha infraestructura, unas presas gigantescas, pero vacías. ¿Hacia dónde se tiene que ir? ¿Cuál tendría que ser la ruta de la política pública? Bueno, el problema de las presas no nace en las presas, nace aguas arriba y que se ha disminuido la capacidad de captación de agua. ¿Qué tendríamos que hacer? Que estar haciendo reforestación, pero reforestación inteligente, no lo que está sucediendo ahora con el programa de Sembrando Vida, que es
quitas bosque para poner ahora árboles frutales. En realidad lo que deberíamos estar haciendo son estudios forestales completos para saber en qué zonas hay que reforestar para volver a captar agua y entonces poder rellenar o tener nuevamente agua de lluvia dentro de las presas. Si no logramos capturar de nuevo estos flujos hídricos, vamos a tener problemas no solamente para la generación de energía eléctrica, sino también para el consumo humano, ¿no? Esto me parece muy interesante que comentas, pues no va a haber ni siquiera agua para este tipo de estrategia que es la de sembrando vida, que usualmente pues, la política, entiendo, va hacia los árboles frutales. No es, digamos, viable o no va acorde a la propia abatir la escasez de agua en las presas, entiendo, Víctor. No, lo que está sucediendo, el programa tiene algunos defectos de planeación y el defecto principal es que te paga por sembrar. Y en realidad lo que deberíamos de tener es lo que se tenía antes, que era un pago por servicios ambientales en el cual se aseguraba que los bosques se mantuvieran y no era por sembrar, sino era por mantener los bosques en buen estado, lo cual te permitía captar agua. El problema es que este programa, no lo digo yo, lo dicen asociaciones ambientalistas que han hecho estudios serios, ha permitido la deforestación o ha permitido cambios de uso de suelo para volver a sembrar. Entonces, en lugar de eso, lo que deberías de tener es un pago por servicios ambientales o por conservación, que te va a permitir tener bosques sanos y con estos bosques sanos volver a captar agua para entonces tenerla disponible en las presas, ya sea para generación o para consumo humano. El problema es que mucho de esto se ha perdido y lo que tiene que captar agua, ¿no? Claro, entiendo. Ahora sí, entiendo perfectamente este programa que bueno, pues todo parece indicar, según lo mismo dices y estudios ya lo están comentando, pues no tiene una especie de planeación. Bueno, para ir cerrando y tener tu conclusión sobre este tema, Víctor, la sequía va a continuar durante años. Tenemos, como bien dices, el cambio climático, fenómenos como la Niña, que también están impactando en estados en donde se tienen inclusive, además de costas y los efectos, pues también una afectación a la agricultura y a la producción de alimentos muy fuerte. Vaya que la presa y el problema del agua va ligado y va concatenado con muchas otras situaciones. ¿Cómo ves para este 2021, teniendo en cuenta que vamos ya a entrar a la etapa más fuerte de sequías, de incendio forestal, de secas, Víctor? Bueno, yo creo que tendríamos que estar dedicadísimos a la recuperación de cuencas hidrológicas y eso no es de ahora, es desde hace tiempo y además tendríamos que apostar también por energía limpia, tendríamos que apostar por dejar de tener emisiones de gas de efecto invernadero, disminuirlas conforme lo permita la inversión y la tecnología. Lamentablemente me parece que los planes energéticos del gobierno, y digo energéticos porque el sector energético es uno de los que más aportan gas de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Creo que este gobierno no ha tomado este asunto con la seriedad que se requiere y tan es así que pues, estamos construyendo una refinería y hay una ley que está afortunadamente suspendida pero que busca usar cada vez más combustibles y no genera herramientas para aprovechar más energía renovable que nos permita frenar el cambio climático, que insisto, debería ser un asunto de seguridad nacional, ¿no? Y sobre todo que me parece que la discusión no se había centrado en justamente esto que comentas sobre la relación que puede haber la hidroeléctrica como la primera fase de esta ley que plantea la generación de energía eléctrica y el agua que pueda llegar a necesitar y todo esto que pueda tener. Víctor, te agradezco mucho esta charla y este análisis. Muchas gracias, estamos a la orden y como lo dices, creo que se cometió un error, espero que se pueda subsanar pronto porque si no vamos a tener sequía y apagones de la mano uno con el otro.